Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este espacio en el que nos acercamos hasta Uruguay, en Identidad desde Uruguay, para hablar de nuevo en esta ocasión con Jorge Schneiderman. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? El gusto de siempre de encontrarme con ustedes en esta onda amiga de Radio Sefarad. Bueno, el gusto es nuestro y particularmente mío para que nos hables hoy de Monsieur Chaussany. Estás ahora en estos días en la Cátedra de Judaísmo de la Universidad Católica del Uruguay como catedrático de la misma, impartiendo un curso en el que hablas de su pensamiento y de la impronta que dejó. Cuéntanos sobre su pensamiento, sobre esta cátedra que estás impartiendo y sobre el enigma que rodea a Monsieur Chaussany. Perfecto, Alejandro. Sí, precisamente ayer di la primera clase en el marco de la Cátedra de Judaísmo de la Universidad Católica acerca de este enigmático personaje, ¿no? Continuaré la próxima semana, el próximo martes, abundando sobre lo que fue la dimensión filosófica del legado de Monsieur Chaussany. Y bueno, te cuento que como ya en su momento hablamos, se trata de un personaje muy enigmático. Y te diré que la historia que nos convoca pudo haber nacido de la inefable pluma de Isaac Bashevis Singer, de Gershon Scholem, Joseph Agnon, o del mismísimo Shalom Aleichem, ¿no? Pero no. Monsieur Chaussany, Alejandro, no fue uno de esos pintorescos personajes forjados en la tradición cuentística jasídica, aunque también pudo serlo, ¿no? El misterio signó los orígenes de Monsieur Chaussany, quien jamás reveló datos filiatorios, documentación asociada al momento o lugar de su nacimiento. Muchas de las fechas y referencias biográficas que cunden por ahí, ¿no? Se basan en algunas crónicas o algunos relatos enmarcados dentro de lo que es el campo de la mera especulación. Hay material, hay un libro del periodista judeo-francés Salomón Malka acerca de Chaussany, editado ya por 1994, donde aproxima un poco a lo que era la historia de este personaje, aunque hemos detectado algunos temas que de repente no se han abordado con la profundidad que merecen. Ahora bien, nos referimos a él como Monsieur Chaussany, pero también podríamos hablar de Mordechai Rosenbaum, podríamos hablar de Hillel Perlman, podríamos hablar simplemente de Mr. Ben Shoshan, podríamos hablar de, Monsieur Chaussany o de Mardoqueo Ben Susan. Fíjate qué interesante. Él era todos y cada uno de ellos, ¿no? Es muy difícil poder detectar, situarnos realmente en sus orígenes y, por supuesto, en su identidad. Él se preocupó y se ocupó de mantener enmascarada su identidad, ¿no? Cuando él fallece acá en Uruguay, en el departamento de Durazno, el 26 de enero de 1968, ¿no? Bueno, él es enterrado luego en el cementerio israelita de La Paz con el nombre de Mardoqueo Ben Susan, que era precisamente el nombre que figuraba al ingresar él al país en 1955. Pero en 1952, en momentos en que él realiza un viaje desde París a Israel, él figura como Mr. Ben Shoshan. También se le conoció como Hillel Perlman. Y Elie Wiesel, que fue uno de sus más directos alumnos, él decía que en realidad su nombre era Mordechai Rosenbaum. Ahora fíjate qué interesante también esto. Tanto Rosenbaum, Baum en alemán es árbol, rosa, Rosal podría ser, y Chaussany remite a Shoshana, que es rosa en hebreo, pero a su vez él se hace llamar por momentos Mordechai, que nos remite a la Megilat Esther, a la historia de Esther, el tío de Esther, que precisamente era oriundo de la ciudad de Susa. O sea, hay como una alegoría, una especie de apelación
al nombre, a tomar como seudónimo los orígenes de Mordejai, de Mardoqueo. Y todos estos enigmas que rodean sí. a Messier Shoshaní, ¿qué son? Sí. ¿Algo que se crea con el paso del tiempo? ¿Algo que él quiere generar en su figura, en su persona? ¿O algo, entiendo que no es baladí, no es algo al azar? Claro, exacto. Yo creo que es todo un poco lo que vos estás apuntando, Alejandro. Yo creo que hay mucho de mito, hay mucho de leyenda y hay mucho de realidad porque evidentemente a medida que la tradición oral de los pueblos va avanzando en el tiempo, cada uno va incorporando una lectura, es como una especie de teléfono descompuesto, un juego en que alguien comienza diciendo algo y al final de la fila lo que se dice es totalmente opuesto. Bueno, esto sin embargo puede tener ciertas deformaciones, pero hay alegatos, hay testimonios que dan cuenta realmente de las capacidades, de la proverbial inteligencia que tenía este individuo. Era un polímata, un sujeto que dominaba alrededor de 20 idiomas y que, bueno, los había aprendido de manera autodidacta. Ahora, claro, la pregunta que nos podemos plantear es, ¿quién era entonces esta suerte de Paco de la Mirandola que concentraba tanto saber y cuyo singular misterio, erudición y sabiduría fascinaron a celebérrimas figuras del pensamiento universal como el Premio Nobel de la Paz 1986 Elie Wiesel, al influyente filósofo francés Emmanuel Levinas, bueno, y al reconocido catedrático de filosofía judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Shalom Rosenberg, ¿no? Entre otros. Se dice también que quien tomó clases con él en Francia, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, fue Menachem Mendel Schneerson, el rebbe de Lubavitch, y también Joel Teitelbaum, el gran rabino de Satmar, que en algún momento llegó a decir que Messier Shoshaní no solo lo sabía todo, sino que también lo entendía todo. Estamos hablando de alguien que evidentemente generó doctrina y transmitió su perspectiva de manera brillante, ¿no? Todos ellos, todas estas personalidades que acabo de mencionar, habrían de señalar posteriormente que a brevar del inagotable manantial de sabiduría que fluía de sus enseñanzas, marcó definitivamente el cauce de su pensamiento y el destino de su búsqueda interior. Esto es muy interesante y también se nos plantea otra gran interrogante, ¿no? ¿De dónde provenía este enigmático polímata, ¿no? Cabalista y talmudista, dotado de una inteligencia, como te decía, proverbial, y que a su vez era reacio a toda forma de sujeción o de encorsetamiento doctrinal? Era muy rebelde, ¿no? Y también podríamos preguntarnos, porque él ejercía como una suerte de encantamiento sobre sus alumnos, y bueno, sus interlocutores quedaban prendados, fascinados, te podría decir, cosa que he comprobado a través de testimonios de personas ya muy mayores que fueron sus discípulos, ¿no? Llegando incluso a la devoción, sentimientos que te transmiten rayanos en la devoción. Ahora, vamos a hacer... sí, te escucho, Alejandro. Sí, no, decía que de manera tal que a cualquier filósofo, ¿no?, le pueda generar tal curiosidad que le atrapa, ¿no?, con esas formas de comunicar, con esas formas de ocultarse de alguna forma en diferentes personajes o en tantos modos de pensar que genere interés por aquellas personas que les gusta, ¿no?, y quieren adentrarse en el pensamiento humano. Exactamente, y vos sabés que el propio Levinas decía, por ejemplo, Emmanuel Levinas, que fue una señera figura de la filosofía del siglo XX, decía, yo no sé todo lo que él sabía, pero sí sé que él sabía todo lo que yo sé. Y estamos hablando de alguien que tenía también una capacidad magnífica y que brindó muchísimo a la filosofía de la pasada centuria, ¿no? Ahora,
vamos a ver un poquito de dónde provenía él, ¿no? Se dice que él nació, hay versiones de que nació en 1895, algunos dicen que fue en Bielorrusia, otros dicen que fue en Lituania, otros dicen que fue en Marruecos. La cuestión es que eso no está bien claro. Él hablaba perfectamente bien el árabe, hablaba perfectamente bien el inglés, el yiddish, el alemán, el italiano, el polaco. Era difícil ver a través, o sea, percibir a través de, bueno, de su acento, porque cuando hablaba con un interlocutor que hablaba un yiddish, vamos a decir, lituano, hablaba en ese acento. Era una especie de Selig, como el personaje de la película de Woody Allen que se adecuaba, o sea, se adaptaba a cada contexto, ¿no? Ahora él a los 20 años se traslada a Palestina para estudiar nada más ni nada menos que con el Rav Kook, que es el fundador del sionismo religioso, el movimiento Bnei Akiva, y en los años 20 viaja a los Estados Unidos, precisamente recomendado por el Rav Kook, quien le manda una carta al Rav Meir Barilán, diciéndole que era un alumno muy capaz y para que continuara estudiando en los Estados Unidos. Él en los Estados Unidos no solo continúa con sus estudios, sino que también dicta clases, un poco se mantiene con esto, pero demuestra tener una gran capacidad para los negocios, genera ciertos emprendimientos y hay versiones de que luego de hacerse de un cierto capital, tras la gran depresión económica del 29, o sea, tiene problemas económicos importantes y decide trasladarse al norte de África, al Magreb, donde había una comunidad sefaradí muy importante, se instala en Marruecos y ahí también continúa dando clases hasta que viaja, allá por mediados de los 30, viaja a París, donde lo sorprende la Segunda Guerra Mundial. Luego de la ocupación en el 40 de París, los nazis ingresan y él, por supuesto, tenía que estar un poco, tomar recaudo de esa situación. Te voy a contar una anécdota interesante que es parte de lo que aparece en el film que seguramente estrenará Greenspan en el correr de este año. En un momento lo detienen los nazis. A todo esto él siente que, bueno, tiene que esgrimir algún recurso para sobrevivir. Entonces dice, bueno, escúcheme, yo soy musulmán, ¿cómo usted me va a detener? Y me increpa y me dice que yo soy judío. ¿Usted por qué? Dice, bueno, ¿sabe qué? Le dice, bájese los pantalones y comprobaremos que usted si es o no judío. Entonces, bueno, se baja los pantalones y comprueba, obviamente, que está, digamos, circuncidado, y por lo tanto le dice, ¿cómo? ¿Usted es judío? Le dice, no, señor, yo soy musulmán. Le dice, ¿usted se está riendo de mí? Le dice, no. Dice, y le empieza a hablar en árabe, en un árabe perfecto. A todo esto el oficial de la Gestapo apela a un imán, a un sacerdote musulmán, para que diera fe realmente si este individuo estaba hablando fluidamente en árabe, y dice, no solo le hablo en árabe, sino traiga a quien quiera que yo le voy a decir prácticamente de memoria el Corán. Y sura por sura, o sea, parte por parte, la empieza a hablar en un árabe perfecto, a lo que este imán, el sacerdote, dice, por favor, oficial, déjelo libre, es un hermano musulmán. Era un individuo novelesco, ¿no? De suma inteligencia, o sea, tenía una capacidad adaptativa, una capacidad de repentización, podríamos decir que rayana en, digamos, tenía una dotación intelectual que le permitía adaptarse a cualquier circunstancia y con un instinto de supervivencia fuera de lo común, ¿no? Porque nos hablas, Jorge, nos cuentas, Jorge, que sí, hablaba más de 20 lenguas y por lo que nos estás comentando era un viajero incansable. Yo sé que terminó sus días en Uruguay, pero estamos moviéndonos de Palestina a Marruecos, a Francia. ¿Estas lenguas las aprende en su camino o tiene un mentores o sus padres, tiene alguna... proviene de familia ya lingüista?
Ahí está. Él proviene de una familia religiosa, ortodoxa, donde adquiere desde muy pequeño su formación en la Torá. Por eso se familiariza con el Talmud y con la Kabbalah desde muy jovencito. Hay versiones también que cuentan de que sus padres, al igual que los padres de Mozart, que lo llevaban de corte en corte y lucraban con las destrezas de su hijo, bueno, dicen de que lo llevaban por las aldeas, por las ferias, y que bueno, a cambio de un dinero como que él hacía demostraciones, o sea, le pedía a su hijo que hiciera demostraciones acerca de sus conocimientos talmúdicos, y era algo muy interesante, ¿no? Ahora, él a lo largo del tiempo es un individuo que no se casó, que se abocó directamente al estudio. Era una especie de sujeto circunspecto, ensimismado, retraído, que dedicaba día y noche al estudio, ¿no? Ahora, era muy versátil, era muy huidizo. Cuentan quienes fueron sus discípulos acá en Uruguay, que él, a medida que uno más trataba de acercarse para, para poder conocer más de él, más allá del conocimiento, él como que se escurría, él tenía como una especie de reticencia a mostrarse, era refractario a todo lo que fuera la búsqueda de los otros por saber quién era realmente, ¿no? Entonces, te cuento otra anécdota que seguramente te va a encantar porque tiene que ver también con ese espíritu, esa capacidad de Ujú. supervivencia. Y si te parece, Lo vuelven Jorge, a... si te Sí, parece, con esta sí, anécdota vamos cerrando el círculo cómo no, cómo de no, esta cómo no, edición. cómo no, cómo no, con mucho gusto. Vamos Te con ella. cuento, en la frontera de Francia con Suiza, lo vuelven a detener, otro grupo de alemanes lo vuelven a detener, y él a todo esto dice, bueno, mire, yo soy, le interrogan, dice, yo soy un alsaciano en un perfecto alemán, soy un profesor de matemática alsaciano, era, como te decía, un polímata él, ¿no? Y estoy dispuesto a hacerle un trato, señor oficial. El oficial le dice, ¿qué tipo de trato? Dice, bueno, yo soy profesor de matemática, yo le voy a poner a usted un problema lógico-matemático, y bueno, usted va a tratar de resolverlo, y me va a mostrar, porque a todo esto el oficial le dice, bueno, pero mire que yo tengo vastísimos conocimientos de matemática, porque en la vida civil yo también soy docente de matemática, así que tenga cuidado con lo que me va a plantear. Le dice, yo le voy a hacer un trato, yo le voy a poner un problema, y si usted lo puede resolver, si usted lo puede resolver, usted me ejecuta. Si usted, de lo contrario, usted me deja en libertad. A todo esto quedaría demostrado a cabalidad de que yo soy un alemán, profesor de matemática, usted dice que tiene conocimientos, por lo tanto, si usted lo puede resolver, usted me mata, si no, yo quedo en libertad. La cuestión es que él le plantea el problema, el oficial no lo puede resolver, él le hace la demostración ahí en ese momento, en ese lugar, y logra salir de manera expedita rumbo a Suiza, que como todos sabemos era un país neutral en ese momento. Un poco para redondear, te cuento que luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, él vuelve a París. En París se convierte en profesor durante 3 años de Elie Wiesel, también de Levinas, de todas las personas que enuncié también residentes en Francia en ese momento, y por supuesto en el 52 se traslada rumbo a Israel, a los efectos de continuar con sus enseñanzas en un kibutz de la Bnei Akiva. Desarrolla durante 3 años, y en 1955 es que se traslada definitivamente a Uruguay, donde muere justamente en 1968. Acá genera grandes grupos de enseñanza, sobre todo ligado al movimiento Mizrahi, a distintas instituciones juveniles, sobre todo Bnei Akiva. Desarrolla una prolífica labor dando clases a niños, jóvenes, adultos,
Y bueno, y sembrando el misterio por doquier, transitando siempre por esos laberínticos caminos que llevan a que hoy por hoy no sigamos hablando de él. Bien podríamos decir un poco para terminar, seguramente en algún otro momento, cuando obtengamos más información, seguiremos hablando sobre él. Pero para terminar podríamos decir, en definitiva, Alejandro, que su prolífica siembra ha trascendido los tiempos y bueno, y mantiene viva su memoria, más allá de los enigmas y el misterio. Bueno, es tan grande ese misterio y ese enigma que genera, que hace que Jorge Schneiderman nos lo haya traído aquí hasta Radio Sefarad para todos ustedes, y que también lo haga en esa cátedra que está impartiendo en la Universidad Católica del Uruguay, que continúa, ¿no?, este próximo martes, si no me confundo. Exactamente, el 3 de septiembre, exactamente. 3 de Bueno, septiembre. ayer comencé un poco dando una semblanza biográfica y bueno, en la próxima semana veremos algunos testimonios, un poco algunos elementos sobre cierto material que apareció en Israel, que se subastó recientemente en Jerusalén, que son 6 cuadernos donde se supone que ahí está la Torá de Shoshani, escrito de manera muy críptica, acorde a lo que era esa enigmática actitud de él frente a la vida, ¿no? El martes que viene entonces continuaremos con eso. También voy a dar en septiembre una charla sobre Berta Pappenheim, la célebre paciente que tanto aportó a los orígenes del psicoanálisis, a Nao, por supuesto. Y bueno, seguimos en esta tarea de divulgar, tratar de acercar a la gente a través de la Cátedra de Judaísmo todo lo referente a los valores, a los elevados valores de nuestra tradición cultural. Alejandro, ha sido realmente un gusto nuevamente. Un placer tenerte con nosotros de nuevo, y nada, es tan interesante que no creo que tus alumnos lo necesiten, pero por si acaso, si alguno se despista, que eche mano de la web de radiosefarad.com y bucee en este programa para coger los apuntes que haya podido perder a lo largo de la clase. No creo que sea necesario, pero les invitamos a todos a hacerlo y también a visitar la página web del mensuario Identidad, que es mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Gracias por recibirnos de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo para todos desde Uruguay.